Lárgate, ya no necesito tu sucio dinero. El grito de mi padre rebotó en las paredes del pasillo y se estrelló contra mi pecho con la fuerza de un golpe físico. Me quedé de pie, inmóvil, en medio del desastre que había sido mi habitación. Mi ropa, mis libros, los frágiles recuerdos de una vida entera, yacían esparcidos por el suelo como los restos de un naufragio. Desde la sala, podía escuchar sus risas, una mezcla histérica de júbilo y alivio que me helaba la sangre. Mi madre sollozaba, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad abrumadora que la ahogaba. Y mi padre gritaba como si hubiera marcado el gol que le daba a México la Copa del Mundo en el último minuto. ¿Lo logramos, Claudia? Por fin. Se acabó la miseria. Somos ricos, vociferaba, su voz ronca por la emoción, quebrándose en una carcajada que sonaba a locura. Me eché a un lado instintivamente para esquivar un par de mis propios zapatos que volaron desde lo alto de la escalera. Aterrizaron con un ruido sordo y definitivo junto a mi laptop, cuya pantalla ahora mostraba una grieta en forma de telaraña que se extendía desde una esquina. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni sorpresa. Solo un vacío inmenso y gélido, una calma antinatural que se apoderó de mí. Mis ojos se posaron en la mesita de centro de la sala, esa que cojeaba y que yo mismo había calzado con un trozo de cartón doblado. Allí, bajo la luz amarillenta de la lámpara, descansaba el origen de todo aquel caos, un pequeño y modesto rectángulo de papel. El boleto de lotería. Mientras ellos celebraban su recién descubierta fortuna sobre las ruinas de mi vida, una sonrisa extraña, una mueca torcida y carente de humor, se dibujó lentamente en mi rostro. Porque en medio de su éxtasis, ignoraban un pequeño, minúsculo detalle. Un detalle que yo conocía. Me acerqué lentamente, mis pasos silenciosos sobre la alfombra barata, absorbiendo cada detalle de su delirio. Tomé el boleto entre mis dedos. El papel se sentía frágil, insignificante. Y entonces, mientras mi padre descorchaba una botella imaginaria de champán, le mostré con calma el detalle que estaba a punto de convertir su cielo en el más profundo de los infiernos. Pero para entender cómo llegamos a este punto, a este preciso instante de falsa victoria y amarga verdad, tengo que llevarlo 5 años atrás, al día en que dejé de ser un hijo y me convertí, sin saberlo, en una inversión a plazo fijo. Me llamo Adán, tengo 30 años y soy contador. No es la profesión con la que soñaba de niño, pero es una profesión que paga las cuentas. Y en mi familia, desde hace un lustro, pagar las cuentas se había convertido en mi única razón de ser, en mi única identidad. Vivo, o más bien vivía, en Guadalajara, en una casa de 2 pisos en una colonia de clase trabajadora. Una de esas casas con pintura descarapelada que guarda las cicatrices de lluvias pasadas y un pequeño jardín delantero donde mi madre, Claudia, alguna vez intentó, sin éxito, mantener con vida unos cuantos geranios. Hace exactamente 5 años, el frágil andamiaje sobre el que se sostenía el mundo de mis padres se vino abajo con una rapidez brutal. Mi padre, Luis, un hombre de 62 años que en sus buenos tiempos había sido un mecánico excepcional, de esos que podían diagnosticar un motor con solo escucharlo. Fue despedido del taller donde había trabajado por más de 20 años. La crisis, dijeron sus jefes sin mirarlo a los ojos. Recorte de personal, murmuró él esa noche en la cena, con la mirada perdida en su plato de sopa. Una semana después, como si el destino se estuviera ensañando, la pequeña empresa de importaciones donde mi madre, de 59, trabajaba como recepcionista, se declaró en bancarrota. De un día para otro, se convirtieron en 2 cifras más de la estadística del desempleo. Demasiado jóvenes para una pensión digna, demasiado mayores, según ellos mismos se convencieron, para empezar de nuevo en un mercado laboral que devora a los jóvenes y desprecia la experiencia. Yo, con 25 años recién cumplidos y un puesto junior en una firma de logística, pasé de ser el niño a ser el único sostén de la familia. No lo dudé ni por un segundo. Eran mis padres. Era mi deber. Así que asumí la renta, las facturas de luz, agua, gas, internet, el pago semanal del supermercado, todo. Los primeros meses tuvieron un aire de nobleza trágica.
Había una gratitud palpable en el aire, densa como el aroma del café por las mañanas. Los abrazos de mi madre se sentían genuinos, cargados de un alivio que le humedecía los ojos. Los gracias, hijo de mi padre, aunque siempre parcos y mascullados entre dientes, parecían sinceros. Pero la gratitud, como una flor sin agua, comenzó a marchitarse, y en la tierra seca de su orgullo herido, creció una hierba amarga y retorcida, el resentimiento. La casa misma se transformó en un reflejo de nuestro estado de ánimo. El silencio, antes confortable, se hizo más denso, más pesado. Mi padre pasaba las horas hundido en su sillón favorito, un monstruo de vinipiel gastado y agrietado, con el control remoto en una mano y un billete de raspadito o de lotería en la otra. Se convirtió en su nueva religión, la fe ciega en que un golpe de suerte solucionaría lo que el trabajo duro ya no podía. En un rincón de la sala, como un altar a una vida pasada, descansaba su vieja caja de herramientas de acero rojo. Estaba impecable. Cada llave, cada desarmador, cada matraca, pulida y en su lugar. A veces lo encontraba allí, de pie, mirando las herramientas con una nostalgia que rayaba en el dolor físico. No las tocaba, solo las miraba. Era el mausoleo de su orgullo, un recordatorio constante y silencioso de lo que había sido y ya no era. Y cada vez que yo llegaba del trabajo, cansado pero con el sueldo seguro en el banco, sentía su mirada sobre mí, una mezcla corrosiva de envidia y reproche. Él había construido su vida con las manos, yo la construía con números en una pantalla. A sus ojos, mi trabajo era algo abstracto, casi deshonesto. Mi madre, por otro lado, encontró su propia vía de escape, la fantasía. Su refugio era la pantalla brillante de su celular. La encontraba a menudo en la cocina, con la luz del teléfono iluminando su rostro, navegando por el catálogo en línea de tiendas departamentales de lujo como el Palacio de Hierro o Liverpool. Suspiraba viendo sofás de diseñador, vestidos que costaban más que la renta de un mes, cocinas integrales de un blanco resplandeciente. No decía nada, pero sus ojos brillaban con un anhelo desesperado, casi infantil. Estaba construyendo un palacio de fantasía en su mente, y cada día que pasaba, la realidad de nuestra modesta casa, con sus paredes húmedas y sus muebles viejos, le parecía más una prisión. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el carcelero que pagaba por los barrotes. Escuchaba sus conversaciones a escondidas, fragmentos que flotaban por el pasillo. Si tan solo Luisito tuviera suerte una vez, le decía ella a él. Con un premio gordo, podríamos comprar esa casa en Chapalita, la que tiene jardín grande. Y él respondía, tú ten fe, Claudia. Un día de estos, este niño va a ver lo que es dinero de verdad, no las migajas que nos da. No se daban cuenta, o no querían darse cuenta, de que esas migajas eran las que mantenían un techo sobre sus cabezas y comida en sus platos. Mi sueldo no era una propina, era el único pilar que evitaba que toda nuestra vida se derrumbara. Antes de que mi vida se convirtiera en un libro de balances y declaraciones de impuestos, antes de que mi vocabulario se llenara de términos como activo circulante y pasivo diferido, yo soñaba con un lenguaje diferente. Un lenguaje de líneas y espacios, de luz y estructuras. Soñaba con ser arquitecto. El dibujo era mi pasión, mi forma de meditación, la única manera en que sentía que podía ordenar el caos del mundo en algo bello, funcional y permanente. Aún conservo, o conservaba, un cuaderno de bocetos de aquella época. Un cuaderno grande, de pasta negra y gastada por el uso, lleno hasta los bordes de diseños de casas imposibles, puentes que desafiaban la gravedad y edificios que se alzaban hacia el cielo como oraciones de concreto y cristal. No era solo un hobby, era mi vocación. Podía pasar horas perdido en los detalles de una fachada, en la distribución de una planta, en la forma en que la luz natural se filtraría a través de un ventanal. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, la realidad, con sus garras frías y pragmáticas, se impuso. Mis padres, aunque todavía trabajaban, ya estaban teniendo problemas económicos. La hipoteca, las deudas de las tarjetas de crédito, la tensión era una invitada permanente en la mesa. La arquitectura era una carrera larga, cara, que requería materiales costosos y un futuro incierto. Contaduría, en cambio, era un camino recto, pavimentado y seguro.
Un título en 3 años y medio, un trabajo casi garantizado en una ciudad como Guadalajara, llena de empresas. Era la decisión lógica, la decisión responsable. La decisión del hijo bueno. Así que guardé mi cuaderno de bocetos en el fondo de un cajón, junto con mis sueños, y me matriculé en la Facultad de Contaduría. Me dije a mí mismo que era un sacrificio temporal, una estrategia. Primero lo práctico, luego la pasión, me repetía como un mantra. Cuando tenga una base sólida, volveré a dibujar. Pero los días se convirtieron en años, y una fina capa de polvo comenzó a acumularse sobre la pasta negra de mi cuaderno. Recuerdo una tarde con una claridad dolorosa. Tendría yo unos 24 años, y mis padres ya llevaban varios meses desempleados. La presión de ser el único proveedor era inmensa, un peso constante sobre mis hombros. Me sentía abrumado, asfixiado por los números y las responsabilidades. En un acto de desesperación, busqué mi viejo cuaderno como un náufrago busca un trozo de madera a la deriva. Lo saqué del cajón, soplé el polvo y lo abrí. El olor del papel y el grafito me transportó a una época más simple. Me senté en mi cama y empecé a dibujar, a perderme en las líneas, a sentir esa vieja y olvidada chispa de creación. Estaba diseñando una pequeña casa moderna, con grandes ventanales, techos de doble altura y un jardín interior. Un refugio de paz y luz. Mi padre entró en la habitación sin tocar. Se quedó de pie detrás de mí, en silencio. Pude sentir su presencia, su juicio, como una sombra fría sobre mi espalda. Se quedó mirando el dibujo por encima de mi hombro durante un largo minuto. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con esas tonterías?, dijo finalmente, su voz con un filo de desdén que me cortó la inspiración. Solo, dibujaba un poco, papá. Para relajarme, respondí, cerrando el cuaderno instintivamente, como si estuviera protegiendo algo frágil y sagrado. Él soltó una risa seca, un sonido hueco y sin alegría. ¿Arquitecto? Tú, escupió las palabras como si fueran un insulto. Por favor, Adán. Ya no eres un niño para estar con jueguitos. La vida es dura. Hay que traer dinero a la casa, no dibujar casitas en las nubes. Hizo una pausa, y luego asestó el golpe final. Mejor sigue con tus numeritos, que para eso sí sirves, para traer lana a la casa. No supe qué decir. Sentí como algo dentro de mí se rompía, una pequeña pieza de mi alma que se hacía añicos. No era solo la burla, era el desprecio absoluto en su voz. Era la forma en que redujo mi pasión, mi sueño, la esencia de quien yo era, a una simple distracción inútil e infantil. Para él, mi único valor ya no residía en lo que yo era o podía llegar a ser, sino en lo que podía proveer. Mi capacidad para generar dinero. Mi función. Esa tarde, no solo me robó la alegría de dibujar, sino que me confirmó cuál era mi nuevo y único lugar en su mundo. Tomó mi cuaderno, lo hojeó con una mueca de desdén, como si estuviera viendo los garabatos de un niño pequeño, y lo dejó caer sobre la cama. Madura de una vez, dijo antes de salir y cerrar la puerta, dejándome solo con los escombros de mi vocación. Esa noche, no volví a abrir el cuaderno. Lo enterré de nuevo en el cajón, esta vez mucho más profundo, bajo una pila de viejos contratos, estados de cuenta y responsabilidades. El arquitecto en mí había muerto, asfixiado por el pragmatismo y el desprecio. Y el contador, el cajero automático, había nacido oficialmente, aceptando su monótona y solitaria función. Mi abuela materna, la madre de Claudia, fue el sol de mi infancia. Murió de un cáncer rápido y cruel cuando yo tenía 16 años, pero su recuerdo seguía siendo un refugio para mí, un lugar cálido en mi mente al que podía acudir cuando el mundo se volvía demasiado frío. Era una mujer de risa fácil y abrazos que curaban el alma. Antes de morir, en una tarde gris en el hospital, me tomó la mano y deslizó su anillo de bodas en mi dedo. Para ti, mijito, me susurró, su voz debilitada por la enfermedad. Para que nunca olvides que el amor de verdad existe, y que tú mereces encontrarlo. Era una pieza sencilla de oro de 14 quilates, un poco gastada por 50 años de matrimonio fiel, sin piedras preciosas ni diseños ostentosos. Su valor no era material, era un talismán. Representaba el amor incondicional,
La única forma de amor que yo había conocido sin peros, sin condiciones, sin facturas adjuntas. Guardaba ese anillo como mi posesión más sagrada. Lo metí en una pequeña caja de madera de cedro que olía a nostalgia y a tiempos mejores, y la escondí en el fondo de mi armario, junto a mi título universitario y otras pocas reliquias personales. No lo usaba, por miedo a perderlo, pero de vez en cuando, en días especialmente difíciles, abría la caja solo para sostenerlo. Su peso familiar en mi palma me reconfortaba, me recordaba que alguna vez fui amado simplemente por existir, no por lo que podía hacer o pagar. Unos 2 años después de convertirme en el único proveedor de la familia, empecé a notar cosas extrañas, pequeñas discordancias en la rutina de mi vida que me generaban una inquietud creciente. Faltaban pequeñas cantidades de dinero de la cartera que, por costumbre, dejaba en el buró de mi habitación. Primero un billete de 50 pesos. Seguro lo gasté en el almuerzo y no me acuerdo, me dije, buscando la explicación más lógica, la menos dolorosa. Luego uno de 100. Quizás se me cayó al sacar las llaves del coche. Buscaba excusas, me negaba a enfrentar la posibilidad que se estaba formando en mi mente, una idea tan monstruosa que me hacía sentir culpable solo por concebirla. La confianza es lo último que se pierde en una familia, o eso creía yo. Empecé a ser más cuidadoso, a contar el dinero antes de salir por la mañana y al regresar por la noche. La sospecha se confirmó con la fría precisión de una entrada contable. Faltaban 200 pesos. Nadie más entraba en mi cuarto. La puerta siempre estaba cerrada. Solo podían ser ellos. La idea me revolvía el estómago, una mezcla de incredulidad y una tristeza profunda. ¿Cómo era posible? ¿Mis propios padres, robándome a escondidas? Decidí no decir nada. ¿Qué podía ganar? Una pelea, negaciones, acusaciones de ser un desagradecido, de imaginar cosas. Así que, con el corazón encogido, simplemente dejé de guardar efectivo en casa. Todo a la tarjeta. Era más fácil, era menos confrontacional. Era más cobarde. Unos meses después de eso, tuve una semana particularmente infernal en el trabajo. Cierre de trimestre, auditorías, horas extra hasta la madrugada. Llegué a casa una noche de viernes sintiéndome completamente vacío, hueco por dentro, necesitando desesperadamente un ancla, un recordatorio de que había algo bueno y puro en mi vida. Fui a mi armario, busqué en el fondo entre cajas de zapatos viejos y saqué la cajita de cedro. La abrí con anticipación. Estaba vacía. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Un frío glacial, mucho más intenso que el del aire acondicionado, me recorrió la espalda. Busqué frenéticamente dentro de la caja, palpando el forro de terciopelo rojo, como si el anillo pudiera haberse vuelto invisible. Revolví el cajón, saqué toda la ropa, me puse de rodillas buscando en el suelo, debajo de la cama. Nada. El anillo no estaba. Bajé las escaleras. El corazón me martilleaba en los oídos. Fui a la sala. Mi madre estaba viendo una telenovela, absorta en el drama de otros. Mi padre roncaba en su sillón, con un periódico sobre el pecho. Mamá, dije, mi voz apenas un susurro tembloroso. ¿Has visto el anillo de la abuela? El que guardaba en la cajita de madera. Ella me miró, sus ojos parpadearon, saliendo del trance televisivo. ¿Un anillo? No, hijo, no sé de qué me hablas. Pero desvió la mirada demasiado rápido, sus ojos volvieron a la pantalla con una intensidad forzada. Había un nerviosismo en la forma en que se acomodó en el sofá que la delataba. Miré a mi padre, dormido, con la boca abierta, ajeno a todo. Y lo supe. No necesitaba una confesión. No necesitaba pruebas. Sabía con una certeza absoluta y devastadora quién lo había tomado. Sabía que mi último vínculo tangible con el amor incondicional, el talismán que me recordaba mi propio valor, había sido vendido o empeñado por unos cuantos pesos para comprar más boletos de lotería, más falsas esperanzas. Más fracasos de papel. Esa noche no lloré. Me senté en mi cama, en la oscuridad, durante horas.
Y sentí como el último vestigio de mi infancia, la última brasa de confianza y amor filial, se convertía en cenizas frías. El robo del dinero había sido una traición. El robo del anillo era una profanación. Habían saqueado mi santuario más íntimo. El ascenso a contador senior llegó 3 años después de la debacle del anillo. Para entonces, yo ya era un experto en el arte de la disociación emocional. Había construido murallas altas y gruesas a mi alrededor para poder seguir funcionando, para seguir yendo a trabajar cada mañana, para seguir pagando las cuentas sin desmoronarme por completo. El aumento de sueldo fue significativo, un 30% más. Por primera vez en años, sentí un destello de optimismo, una pequeña luz al final de un túnel muy largo. Quizás ahora podría empezar a ahorrar de verdad, a pensar en un futuro propio, en ese pequeño departamento con el que fantaseaba en mis noches de insomnio. Un lugar donde nadie pudiera robarme nada más. Esa noche, en un arranque de optimismo ingenuo, decidí intentar celebrar. Pasé por una tienda de vinos y compré una botella de un tinto mexicano decente, no el más caro, pero tampoco el de cartón. También compré un buen corte de carne y algunos espárragos. Quería compartir la noticia, intentar recrear la ilusión de que éramos una familia normal, una de esas que celebran los logros de sus miembros en lugar de resentirlos. Tengo buenas noticias, anuncié en la cena, mientras servía el vino. La atmósfera, como siempre, era tensa. Me ascendieron en el trabajo. Ahora soy contador senior. Mi madre, Claudia, levantó la vista de su plato y forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Felicidades, mi amor. Qué bueno. Te lo mereces, trabajas tanto. Pero sus palabras sonaron huecas, ensayadas. Había en su mirada una sombra, una mezcla de orgullo maternal ahogada por la conciencia de su propia dependencia. Cada éxito mío era un espejo que le devolvía el reflejo de su fracaso y el de su marido. Mi padre, Luis, ni siquiera se molestó en levantar la vista. Siguió cortando su carne con una precisión metódica, masticando lentamente, como si yo no hubiera dicho nada. El silencio se alargó, incómodo, puntuado solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Finalmente, después de tragar, habló, sin mirarme. Felicidades, don millonario, dijo, la palabra felicidades goteando un sarcasmo tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Su mirada se clavó en la mía, y vi un destello de malevolencia en sus ojos. A ver si con eso se te quita lo amargado y no subes la mesada, que la inflación está dura. El vino se agrió en mi boca. La carne, tan cuidadosamente preparada, se convirtió en ceniza. No estoy amargado, papá. Y no les doy una mesada, pago todo lo que se necesita en esta casa, que es muy diferente. Ah, perdón, se me olvidaba, replicó él, ahora sí mirándome directamente, con una sonrisita de suficiencia que me revolvió el estómago. Usted no nos da, usted nos invierte. Somos su mejor inversión, ¿no? Un par de viejos inútiles que le cuidan la casa. Sin nosotros, ¿en qué gastaría su sucio dinero? Me quedé sin palabras, con la respuesta atascada en la garganta. ¿Sucio dinero? El dinero que ganaba trabajando 10 horas al día, el dinero que pagaba por la comida que él se estaba metiendo en la boca. Mi madre bajó la cabeza, concentrándose intensamente en enrollar un espagueti en su tenedor, como si fuera la tarea más fascinante del mundo. Su silencio era un grito de complicidad, una traición pasiva que dolía tanto como las palabras activas de mi padre. A partir de esa noche, el sarcasmo se convirtió en el idioma oficial de mi padre. Don Millonario se volvió mi apodo permanente, pronunciado siempre con una mezcla de burla y veneno. Si compraba una camisa nueva para el trabajo, era, ya ve, Claudia. El niño se da sus lujos mientras uno anda con harapos. Si salía con el único amigo que me quedaba, Roberto del trabajo, a tomar una cerveza un viernes por la noche, era, ahí va don Millonario a tirar el dinero con sus amigotes, y uno aquí encerrado como un prisionero. La casa se llenó de una tensión venenosa, un gas invisible que se filtraba por debajo de las puertas y hacía que el aire fuera irrespirable.
Yo empecé a llegar cada vez más tarde del trabajo, inventando reuniones y proyectos urgentes para retrasar el momento de enfrentar sus miradas de reproche. Comía en silencio, lo más rápido posible, y luego me encerraba en mi cuarto y me ponía los audífonos, subiendo el volumen de la música para ahogar el sonido de sus voces, de sus vidas. El hogar dejó de ser un hogar. Se convirtió en una oficina donde yo era el empleado explotado y ellos eran los jefes resentidos y demandantes. Yo pagaba por el techo que me oprimía, la comida que me envenenaba el alma, la luz que iluminaba sus rostros llenos de desprecio. Y cada día, al despertar, la primera pregunta que me hacía era, ¿cuánto tiempo más podré soportar esto antes de romperme? La gota que finalmente derramó el vaso, que lo hizo añicos y esparció los vidrios por todo el suelo, llegó una noche de martes. Llovía a cántaros, una de esas tormentas de verano que azotan Guadalajara y convierten las calles en ríos furiosos. Yo había llegado a casa empapado, después de una hora atascado en el tráfico, agotado hasta la médula, solo anhelando una ducha caliente y el bendito silencio de mi habitación. Pero al abrir la puerta, me encontré con una escena que congeló mis planes y la sangre en mis venas. En la sala, sentados rígidamente en el borde del sofá, como dos acusados esperando su sentencia, estaban mis padres. Frente a ellos, ocupando el sillón de mi padre como si fuera un trono usurpado, había un hombre corpulento. Vestía una camisa de seda negra que se tensaba sobre su abdomen y una cadena de oro tan gruesa que parecía un grillete. Tenía una cicatriz que le cruzaba una ceja, dándole una expresión permanentemente amenazadora, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. El aire estaba tan cargado de miedo que casi podía saborearlo. Buenas noches, dijo el hombre, su voz era grave y aceitosa, como el motor de un coche viejo. Me miró de arriba abajo, evaluándome. ¿Tú debes ser Adán, el hijo pródigo? El que paga las cuentas. ¿Quién es usted y qué hace en mi casa?, pregunté, dejando mi maletín mojado en el suelo, mi cansancio reemplazado por una oleada de adrenalina. Tranquilo, muchacho. Mi nombre no importa. Digamos que soy un socio de negocios de tu padre, dijo, mirando a mi padre con una diversión cruel. Luis estaba pálido como un fantasma, con gotas de sudor perlando su frente a pesar del fresco de la noche. Mi madre se retorcía las manos en el regazo, sus nudillos blancos, al borde de las lágrimas. Verás, Adán, continuó el hombre, a quien más tarde conocería por su apodo, Mendoza el Caimán. Tu padre es un hombre de grandes pasiones. Le gusta el fútbol. Le gusta mucho apostar en el fútbol. El problema, hizo una pausa dramática, es que no es muy bueno para predecir los resultados. De hecho, es pésimo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor en mi pecho. Vaya al grano. Al grano, pues. Me gusta tu estilo, directo, dijo Mendoza, recostándose en el sillón. Tu padre me debe 80,000 pesos. Y mi paciencia, muchacho, se está agotando. Es un recurso no renovable. 80,000 pesos. La cifra resonó en mi cabeza como un disparo. Era casi todo lo que había logrado ahorrar en 3 años de privaciones. Era el enganche para mi departamento. Era mi boleto de salida, mi única esperanza de una vida propia, mi plan de escape. Miré a mi padre. No podía sostenerme la mirada. Tenía los ojos fijos en un punto inexistente en la alfombra, su mandíbula apretada. Le di una semana. El plazo se venció ayer, dijo Mendoza, poniéndose de pie con una agilidad sorprendente para su tamaño. Se acercó a mi madre y le tocó la mejilla con un dedo. Ella se estremeció como si la hubiera quemado. No me gustaría tener que cobrar en especie. Ya sabes, joyas, electrodomésticos o visitas menos amistosas. Su mirada se posó en mí. Tienen 24 horas. Mañana a esta hora, quiero mi dinero. O las consecuencias serán muy desagradables. Y creativas. Y con eso, se fue, dejando tras de sí un silencio espeso y el olor a loción barata y amenaza pura. En cuanto la puerta se cerró, mi madre estalló en un llanto histérico, un sonido agudo y desesperado. Mi padre seguía mudo, encogido en sí mismo, un hombre reducido a nada.
La rabia, una rabia que había estado acumulándose durante años, me subió por la garganta, una bilis ardiente y amarga. 80,000 pesos, le grité, mi voz rompiéndose. ¿Estás loco? ¿En qué demonios estabas pensando? Por primera vez en mucho tiempo, me miró, y en sus ojos no vi arrepentimiento, ni miedo, sino una ira desafiante, la ira del culpable que se niega a admitir su culpa. Necesitaba el dinero. Quería recuperarme. Quería darte una lección. Dejar de ser una carga para ti, el gran Señor perfecto, el que todo lo puede, me espetó, su voz temblando de rabia y autocompasión. La lógica retorcida de sus palabras me dejó sin aliento. Había apostado el dinero que no tenía para dejar de depender del dinero que yo sí tenía. Era una espiral de locura y orgullo que nos estaba arrastrando a todos al abismo. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi cuarto, escuchando la lluvia golpear la ventana y los sollozos de mi madre al otro lado del pasillo. Hice cuentas en mi cabeza, una y otra vez. Podía pagar. Podía ir al banco a la mañana siguiente, sacar todo el dinero de mi cuenta de ahorros, mi cuenta de libertad, y dárselo a ese hombre. Podía salvarlos. Una vez más. Pero al hacerlo, estaría encadenándome a ellos por quién sabe cuántos años más. Mi futuro, mi sueño de un espacio propio, se desvanecería como el humo. A la mañana siguiente, con los ojos rojos y un sabor a metal en la boca, fui al banco. Mientras el cajero contaba los fajos de billetes de 500, sentí que no estaba retirando dinero. Estaba retirando mi vida. Cada fajo de billetes era un ladrillo menos de mi futura casa, un año más en esa prisión de resentimiento. Este dinero no era para ellos. Era para mí. Era mi libertad. Y ahora se había ido, sacrificada en el altar de la irresponsabilidad de mi padre. Con el sobre abultado y pesado en el bolsillo interior de mi chaqueta, un sobre que contenía mi futuro cancelado, no fui a casa. No podía. El solo pensamiento de enfrentar sus rostros, de ver el alivio en los ojos de mi madre y la resentida gratitud en los de mi padre, me revolvía el estómago. Necesitaba aire, necesitaba una perspectiva que no estuviera contaminada por el miedo, la culpa y la obligación. Conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, dejando que el coche me llevara, hasta que, casi por instinto, me encontré frente a la pequeña tienda de abarrotes de mi tío Néstor. Néstor, el hermano menor de mi madre, era la antítesis de mi familia. Un hombre práctico, directo, con las manos curtidas por el trabajo y una mirada honesta que no se andaba con rodeos. Su tienda era su reino, un espacio ordenado, limpio, que olía a especias, jabón de lavanda y café recién molido. Él era el único en toda la familia que parecía verme de verdad, no como una función o una solución, sino como una persona. Me encontró en la puerta, con la mirada perdida en el tráfico. ¿Qué pasó, campeón? Tienes cara de haber visto un fantasma y haberle prestado dinero, dijo, secándose las manos en su delantal de mezclilla. Su humor era tan seco como el chile de árbol que vendía. No pude contenerme. Entramos en la pequeña trastienda que usaba como oficina, un espacio abarrotado de cajas, facturas y un viejo escritorio de metal. Y las palabras empezaron a salir, un torrente desordenado y catártico de deudas, apuestas, amenazas y sueños rotos. Le conté lo de El Caimán, lo de los 80,000 pesos, lo del dinero que acababa de sacar del banco, el dinero de mi enganche. Néstor escuchó en silencio, sentado en su silla giratoria que rechinaba, asintiendo de vez en cuando, su rostro endureciéndose con cada detalle que yo revelaba. Cuando terminé, me quedé sin aliento, como si hubiera corrido un maratón. Él se quedó callado por un largo rato, mirando una pila de facturas en su escritorio, sus dedos tamborileando sobre el metal. «Sabes», dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de un peso antiguo. «Tu padre siempre fue así. Soñador y tramposo. Una mala combinación». Lo miré, confundido. Hace como 10 años, justo antes de que perdiera el trabajo en el taller, cuando las cosas ya empezaban a ir mal para ellos, vino a verme. Aquí mismo, a esta oficina. Hizo una pausa, como si estuviera desenterrando un recuerdo doloroso. Me pidió 50,000 pesos.
Me juró por la memoria de su madre que era para invertir en un negocio de refacciones con un compadre. Una oportunidad de oro, decía él. Que me los devolvería con intereses en 6 meses. Que nos haríamos ricos juntos. Nunca había escuchado esa historia. Mis padres eran expertos en editar su propio pasado. Se los presté, continuó Néstor, su mirada ahora fija en la mía, intensa. Era mi cuñado, el padre de mi único sobrino. Tu madre es mi hermana. ¿Cómo iba a decirle que no? Jamás volví a ver ese dinero. Ni un solo peso. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa, que el socio lo había estafado, que el mercado había caído, que tuviera paciencia. La verdad, Adán, es que nunca hubo ningún negocio. Se lo gastó todo en el hipódromo de El Grande. Me enteré después, por un viejo amigo en común que lo vio allí, tirando los billetes como si fueran confeti. La revelación cayó sobre mí como una losa de concreto. No era la primera vez. No era un error, un desliz desesperado. Era un patrón. Una forma de vida. Una enfermedad del alma. Tu padre no va a cambiar, hijo, dijo mi tío, su voz suavizándose con una tristeza genuina, la tristeza de quien ha aceptado una verdad dolorosa hace mucho tiempo. Él siempre buscará el atajo, la salida fácil. Siempre creerá que la próxima apuesta, el próximo boleto de lotería, será el que lo solucione todo. Y mientras tanto, seguirá abriendo agujeros y esperando que otros los tapen. Primero fui yo. Ahora eres tú. Se levantó de la silla que rechinaba y puso una mano pesada en mi hombro. Ese dinero que traes en el sobre, dijo, señalando mi chaqueta con la barbilla. Págalo. Sálvalos de esta. No dejes que le hagan daño a tu madre. Pero después de eso, tienes que pensar en ti. Porque si no lo haces, te van a hundir con ellos. Te van a vaciar, Adán. Te van a dejar seco. Cuídate tú. Porque, créeme, nadie más en esa casa lo va a hacer. Salí de la tienda de mi tío sintiéndome extrañamente ligero. La rabia y la desesperación habían sido reemplazadas por una claridad fría y cortante. Mi tío no me había dado una solución, me había dado algo mucho más valioso, un permiso. El permiso para salvarme a mí mismo. La conversación no fue un consuelo, fue un catalizador. La última pieza del rompecabezas encajó, revelando una imagen que ya no podía, ni quería, ignorar. Pagué la deuda. La reunión con Mendoza el Caimán fue breve, tensa y surrealista. Nos vimos en un Vips ruidoso. Le entregué el sobre por debajo de la mesa, como en una mala película de espías. No contó el dinero delante de mí, simplemente lo sopesó en su mano, me dedicó una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos y dijo, un placer hacer negocios con gente responsable. Luego se levantó y se fue, dejando en la mesa el olor a loción barata y el sabor amargo de mi futuro cancelado. En casa, la reacción fue exactamente la que había previsto. Mi madre lloró de alivio y me abrazó con una fuerza que me sorprendió, llamándome su ángel guardián. Mi padre, por su parte, murmuró un gracias casi inaudible, sin mirarme a los ojos, y luego se encerró en su cuarto por el resto de la tarde. No hubo preguntas sobre de dónde había sacado el dinero. No hubo promesas de cambio, ni juramentos de que nunca volvería a ocurrir. Simplemente asumieron que yo, el contador, el solucionador de problemas, había hecho mi magia una vez más. Y con la misma rapidez con la que había llegado la crisis, la barrieron debajo de la alfombra y volvieron a la normalidad. A su normalidad. Pero para mí, algo había cambiado fundamentalmente, irrevocablemente. La revelación de mi tío Néstor había encendido una llama piloto de autopreservación dentro de mí. Ya no se trataba de aguantar, se trataba de escapar. Comencé a trazar mi plan de salida en el más absoluto secreto, con la meticulosidad de un contador preparando una auditoría y la paranoia de un prisionero planeando una fuga. Durante mis horas de almuerzo en la oficina, ya no comía en el comedor con mis colegas. Me encerraba en mi cubículo, con un sándwich y un nudo en el estómago, y con el corazón acelerado, navegaba por sitios web de bienes raíces. Buscaba departamentos pequeños, de una sola recámara, en zonas de la ciudad que mis padres nunca frecuentaban,
Providencia, La Americana, Chapalita. Guardaba los anuncios en una carpeta secreta en mi computadora, protegida con una contraseña. Estudiaba los precios, las ubicaciones, los requisitos. Cada anuncio era una ventana a una vida posible, una vida donde el silencio era una elección y no una imposición. Abrí una nueva cuenta de banco, una que ellos no conocían, en una sucursal lejos de casa. Empecé a desviar pequeñas cantidades de mi sueldo cada quincena. 100 pesos por aquí, 200 por allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas para no ser notadas en el presupuesto familiar, pero que, sumadas, empezarían a reconstruir mi fondo de escape. Se sentía como un acto de traición, pero me recordaba a mí mismo que solo estaba recuperando lo que era mío. Empecé a reunir mis documentos importantes, mis armas para la nueva vida. Mi acta de nacimiento, mi título universitario, mis comprobantes de ingresos, mi pasaporte. Hice copias digitales y las subí a una nube encriptada. Los originales los escondí en un libro hueco que compré en una tienda de antigüedades, El Conde de Montecristo. La ironía no se me escapó. Era un acto paranoico, quizás, pero sentía que necesitaba proteger mi identidad, mi historia, de la casa que amenazaba con devorarla. Una noche, mientras cenaba solo en la cocina, la televisión de la sala estaba encendida. Mis padres veían las noticias. Yo normalmente ignoraba el ruido de fondo, pero un reportaje captó mi atención. Un presentador con un tono serio advertía sobre una nueva modalidad de estafa que estaba ganando popularidad en la ciudad. Mostraban imágenes de boletos de lotería. Los estafadores toman boletos de sorteos pasados, no premiados, explicaba el reportero, y con una pericia sorprendente, utilizando marcadores especiales y solventes. Alteran el último dígito para que coincida con el número ganador del sorteo más reciente. La fecha, por supuesto, es incorrecta, pero en la emoción del momento, muchas víctimas no se fijan. Me quedé helado, con el tenedor a medio camino de mi boca. La cámara hizo un acercamiento a uno de los boletos falsificados. Mostraban como un número, 3 y había sido transformado en un 8. La tinta era ligeramente diferente, un poco más brillante, casi imperceptible a simple vista. Me grabé ese detalle en la memoria. No sabía por qué, pero sentí una extraña premonición, como si el universo me estuviera entregando una pieza de un rompecabezas que aún no sabía que estaba armando. Mi aislamiento se hizo más profundo. Un jueves, mi colega, Roberto, se acercó a mi escritorio al final de la jornada. Oye, Adán, vamos a ir unos cuantos a un bar aquí cerca a ver el partido de las Chivas. ¿Te animas? La oferta era genuina, amistosa. Una parte de mí, la parte que aún recordaba cómo ser una persona normal, anhelaba decir que sí. Anhelaba una cerveza fría, una conversación trivial sobre fútbol, un par de horas de normalidad. Pero la costumbre, el peso de mi rol, se impuso. Gracias, Roberto, pero, mi mamá me espera para cenar, mentí. La excusa salió de mi boca con una facilidad que me asqueó. Él asintió, comprensivo, pero vi una sombra de lástima en sus ojos antes de que se diera la vuelta. Me quedé mirando su espalda mientras se alejaba, riendo con otros compañeros, sintiéndome completamente solo, un prisionero voluntario en una cárcel que yo mismo financiaba. Después del susto con el caimán, la obsesión de mi padre con la lotería no disminuyó, al contrario, se intensificó hasta alcanzar niveles febriles y delirantes. Era como si el haber estado tan cerca del abismo financiero lo hubiera convencido de que la única salida no era el trabajo ni la responsabilidad, sino un milagro. Un milagro impreso en un trozo de papel. La casa empezó a llenarse de sus esperanzas desechadas. Pequeños papelitos de colores, boletos del sorteo mayor, del zodiaco, raspaditos de toda índole, se acumulaban en la mesita de centro, en los brazos del sofá, sobre el refrigerador, como una plaga. Cada uno representaba una pequeña inversión en la fantasía, una pequeña porción de mi sueldo convertida en basura de colores. Ya no intentaba razonar con él. Había aprendido que era inútil, como intentar apagar un incendio con gasolina. Cualquier comentario mío, por más suave que fuera, era interpretado como un ataque, como si yo, con mi sueldo estable y mi vida predecible,
quisiera robarle su única fuente de emoción, su única posibilidad de redención. Tú no entiendes porque ya lo tienes todo, me dijo una vez, con un veneno que me heló la sangre. Pero yo necesito recuperar mi dignidad. Su dignidad, al parecer, tenía un precio, y él esperaba que la suerte se la pagara. Así que me limité a observar en silencio cómo mi dinero, el dinero que debería estar reconstruyendo mi fondo de escape, se transformaba en una alfombra de fracasos de papel. El ambiente en casa se volvió extrañamente silencioso en las semanas siguientes. No era una paz real, sino la calma tensa que precede a un huracán, el silencio del aire antes de que se quiebre por el trueno. Mis padres apenas hablaban entre ellos, sumidos en sus propias decepciones. Y a mí me hablaban aún menos. Vivíamos juntos, pero en universos paralelos, orbitando alrededor del mismo centro de gravedad financiero sin tocarnos jamás. El universo de ellos, construido sobre la frágil esperanza de un número ganador. El mío, sobre la sólida y secreta certeza de que tenía que escapar. El viernes llegó. Fue un día normal en la oficina, una sinfonía monótona de hojas de cálculo, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Salí a las 6 en punto, sintiendo el peso de la semana sobre mis hombros. Durante el trayecto a casa, atrapado en el infame tráfico de la calzada Lázaro Cárdenas, una extraña sensación de aprensión se apoderó de mí. No había razón para ello, pero no podía quitármela de encima. Era como una comezón en el alma, una premonición de que algo estaba a punto de cambiar. Cuando finalmente llegué y abrí la puerta principal, el silencio me golpeó con una fuerza inusitada. Era diferente al silencio habitual, al silencio de la resignación. Este estaba cargado de una energía palpable, como la electricidad estática en el aire antes de que caiga un rayo. No había televisión encendida. No se oía el ruido de los platos en la cocina. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo un martillazo en el yunque del silencio. Dejé mi maletín junto a la puerta y caminé lentamente hacia la sala, conteniendo la respiración. Y entonces los vi. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, rígida como una estatua, mirando hacia la calle sin ver nada. Mi padre estaba sentado en su sillón, pero no reclinado como de costumbre. Estaba inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, como un corredor en la línea de salida. En sus manos, sostenía un solo boleto de lotería. Lo miraba con una intensidad que daba miedo, una concentración absoluta, como si pudiera, por pura fuerza de voluntad, convertirlo en lo que él quería que fuera. No me vieron entrar. O si lo hicieron, no lo demostraron. Me quedé en el umbral de la sala, un espectador invisible de una escena cargada de un potencial desconocido. El sol del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la escena en una luz dorada y polvorienta. Por un instante, parecieron una pintura, un óleo flamenco titulado La víspera del milagro o del desastre. Papá, dije en voz baja, mi voz sonando extraña en el silencio opresivo. Él no respondió. Sus ojos no se apartaron del boleto. Mi madre se giró lentamente, como una figura de un carrusel. Tenía una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de terror y éxtasis. Sus ojos estaban desorbitados, y tenía una mano apretada contra su pecho, como si intentara contener a su propio corazón para que no se le escapara. En ese momento, lo supe. La calma había terminado. El huracán estaba a punto de desatarse. Y yo estaba parado justo en el ojo. El silencio se rompió. No con una palabra, sino con un sonido gutural, un jadeo ahogado que escapó de la garganta de mi padre, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad. Luego, levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, inyectados en sangre y desorbitados por la incredulidad, se encontraron con los de mi madre. Una sonrisa increíble, demencial, empezó a extenderse por su rostro, agrietando la máscara de tensión como la tierra seca en la sequía. Gané, susurró, la palabra apenas audible, un soplo de aire cargado de un significado monumental. Y luego, como si esa única palabra hubiera roto un dique dentro de él, lo gritó, un rugido que surgió desde lo más profundo de sus entrañas, un grito que hizo vibrar los cristales de las ventanas y el alma misma de la casa. Gané.
Claudia, ganamos. Y ganamos 50 millones de pesos. Somos ricos. Mi madre soltó un grito agudo, una mezcla de shock y alegría pura, y se lanzó a sus brazos. Empezaron a saltar en medio de la sala, abrazados, torpes en su euforia, riendo y llorando al mismo tiempo, como dos náufragos que acaban de avistar tierra después de años a la deriva. Era una escena grotesca, una danza de júbilo maníaco sobre la alfombra raída que yo había pagado, bajo el techo que yo mantenía. Yo me quedé donde estaba, en el umbral, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. 50 millones de pesos. La cifra era tan astronómica, tan irreal, que mi mente de contador no podía procesarla. Era una cantidad que borraba deudas, compraba casas, cambiaba vidas para siempre. Pero sus rostros, sus lágrimas, sus gritos, parecían tan reales, tan visceralmente auténticos. Por un instante, una duda helada me asaltó. ¿Y si era verdad? ¿Y si, después de todos los robos, las mentiras y las decepciones, el universo, en un acto de ironía cósmica, finalmente les había sonreído? La celebración se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Mi padre se separó de mi madre y se giró hacia mí. Su rostro, congestionado por la emoción, estaba transformado. La desesperación y la amargura que lo habían consumido durante 5 largos años habían sido reemplazadas por una arrogancia triunfal, por un desprecio puro y sin diluir que ahora tenía el poder de respaldarlo. Caminó hacia mí, no corriendo, sino con la lentitud deliberada de un depredador que saborea su victoria, de un rey que se acerca a un súbdito insignificante. Se detuvo a un palmo de mi cara. Podía oler el sudor rancio y la excitación en su aliento. ¿Qué pasa, Adán?, dijo, su voz goteando un veneno que había estado destilando durante años. ¿No vas a felicitar a tu padre? ¿O es que no soportas ver que ya no te necesito? ¿Que ya no necesito tu limosna, tu caridad? Papá, felicidades, si es verdad, empecé a decir, pero me interrumpió con un gesto de la mano. No me llames papá, gritó, su rostro a centímetros del mío, salpicándome con su saliva. Durante 5 años me has humillado. Cada billete que traías a esta casa era una bofetada en mi cara. Cada vez que pagabas una factura, me recordabas mi fracaso. Me has mirado por encima del hombro, con tu trabajo de esclavo, tu sueldo de mierda, tu aire de superioridad moral. Eso no es verdad, yo solo quería ayudar, dije, mi voz temblando, no de miedo, sino de una incredulidad absoluta ante la magnitud de su resentimiento. Cállate, bramó. Se acabó. Se acabó el tener que aguantarte. Se acabó el tener que darte las gracias por las migajas que nos tirabas para sentirte un gran hombre. Se dio la vuelta, tomó aire como un actor preparándose para su gran monólogo, y luego, señalando la puerta con un dedo tembloroso y acusador, pronunció la sentencia que había estado ensayando en su mente durante años. La frase que le devolvería su poder, su masculinidad, su orgullo. Ahora sí, ya no necesito tu sucio dinero. Y lárgate de mi casa. La frase quedó suspendida en el aire, vibrando con una energía tóxica. Mi casa. La casa cuya renta salía de mi cuenta bancaria cada mes, puntualmente. La ironía era tan brutal, tan absurda, que casi me hizo reír. Miré a mi madre, mi última esperanza, buscando una pizca de cordura, una señal de protesta, un recuerdo de que yo era su hijo. Pero ella estaba de pie detrás de mi padre, asintiendo lentamente, con los ojos brillantes de lágrimas y codicia. Era su cómplice. Siempre lo había sido. Su silencio había sido el abono en el que el odio de mi padre había crecido y florecido. Mi padre no esperó una respuesta. La sentencia había sido dictada y ahora, con el fervor de un inquisidor, procedía a la ejecución. Pasó a mi lado, empujándome con el hombro con una fuerza que me hizo trastabillar, y subió las escaleras de 2 en 2, con una agilidad que no le había visto en años. La promesa de riqueza parecía haberle inyectado una nueva y terrible vitalidad, un vigor que nacía del odio. Escuché el ruido de la puerta de mi habitación abriéndose de golpe, el sonido de la madera chocando contra la pared. Luego, el estruendo de cajones siendo arrancados, de perchas de metal deslizándose violentamente por el tubo del armario. Un instante después,
el primer objeto cayó por las escaleras, una de mis camisas de trabajo, una camisa azul claro, planchada por mí la noche anterior. Aterrizó a mis pies como un pájaro muerto, un presagio de lo que estaba por venir. Luego vino el resto. Una lluvia, una avalancha de mis pertenencias. Mis jeans, mis suéteres, mis libros de contabilidad que representaban mi profesión, mis novelas de ciencia ficción que representaban mi escape. Caían por las escaleras, rebotando en los escalones de madera, formando un montículo caótico y patético en el pasillo. Era una purga, una expulsión violenta y sistemática de cada rastro de mi existencia de esa casa. No solo me estaba echando a mí, estaba borrando 5 años de mi vida. Mi madre seguía en la sala, observando la escena con una extraña mezcla de horror y fascinación paralizada. No dijo una palabra para detenerlo. Su sueño de los catálogos del Palacio de Hierro estaba a punto de hacerse realidad, y yo era el pequeño y sucio precio a pagar, un sacrificio necesario en el altar de su nueva prosperidad. Subí la mirada hacia lo alto de la escalera. Mi padre apareció en el rellano, con los brazos cargados de más cosas. Su rostro estaba rojo, sudoroso, sus ojos brillaban con un fervor casi religioso, el de un hombre que cree estar impartiendo justicia divina. Fuera. Todo fuera. No quiero nada de este malagradecido en mi casa, gritaba, como si estuviera realizando un exorcismo para purificar el hogar de mi presencia contaminante. Entre las cosas que llevaba, vi mi cuaderno de bocetos, el de la pasta negra y gastada. Mi santuario secreto. El último refugio de mis sueños, de la persona que pude haber sido. Lo arrojó con especial desdén, como si fuera basura. El cuaderno cayó dando vueltas en el aire, como una hoja seca, y aterrizó abierto en el suelo. Mostraba la página de la pequeña casa con grandes ventanales y un jardín interior. La casa que nunca construiría. Me quedé allí, de pie, en medio de la destrucción, y una calma extraña, una claridad absoluta y aterradora, descendió sobre mí. No había dolor. El dolor había sido un compañero tan constante durante los últimos 5 años que su ausencia se sentía como un alivio, como el silencio que sigue a un ruido ensordecedor. Ya no había nada que salvar, nada por lo que luchar. La frágil ilusión de la familia se había hecho añicos, y entre los escombros, por primera vez, me vi a mí mismo con una claridad brutal. En ese momento lo entendí. El hijo al que alguna vez amaron, o al que yo creía que habían amado, murió el día que perdieron sus trabajos. Durante 5 años, yo no he sido Adán. He sido su cuenta bancaria. He sido su plan de retiro no solicitado, su póliza de seguro contra la miseria, su cajero automático personal. Y ahora que creían tener un reemplazo, uno mucho más grande, brillante y eficiente, el viejo modelo simplemente estaba siendo descartado. Obsoleto. Innecesario. Basura. Mi padre bajó las escaleras, resoplando por el esfuerzo. Pasó junto a mí sin mirarme, como si yo fuera invisible, y fue directo a la cocina. Lo escuché abrir el refrigerador y destapar una cerveza. El sonido de la celebración. ¿Qué esperas?, me gritó desde la cocina, su voz resonando en la casa ahora vacía de mis cosas. ¿Una invitación por escrito? Lárgate ya. Apestas a trabajo. Fue entonces cuando mis ojos se posaron de nuevo en la mesita de centro. En el boleto de lotería. El pequeño pedazo de papel que había desencadenado el apocalipsis. Y recordé el reportaje de la televisión. Recordé el detalle de la tinta. Recordé la advertencia. Y la calma que sentía se transformó en algo más. Algo afilado. Algo frío. Algo peligroso. Caminé hacia la sala. Mis movimientos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera avanzando a través del agua hacia un destino inevitable. Mi madre dio un respingo cuando entré, como si mi presencia fuera una aparición, un fantasma que se negaba a desaparecer. Mi padre salió de la cocina, con la botella de cerveza en la mano y una expresión de impaciencia y triunfo en el rostro. «Todavía aquí», gruñó. «¿No tienes dignidad? Te dije que te fueras». Ignoré su pregunta.
Mis ojos estaban fijos en el boleto, el epicentro de su alegría y de mi destrucción. Me incliné y lo tomé de la mesa. El papel se sentía frágil y cálido por la luz de la lámpara. «No toques eso», rugió mi padre, abalanzándose hacia mí como si fuera a arrebatarme el santo grial. «Es mío». Levanté una mano para detenerlo, un gesto tranquilo, casi displicente, que pareció desconcertarlo. Se detuvo en seco. «Tranquilo, papá», dije, y el sonido de mi propia voz me sorprendió. Era firme, serena, desprovista de toda emoción. Era la voz del contador, no la del hijo. Solo quería verlo mejor. Ver el milagro con mis propios ojos. Sostuve el boleto bajo la luz de la lámpara, como un joyero examinando una gema. Era un billete del sorteo mayor. El número ganador estaba impreso en una tipografía clara y oficial, 1-3-5-2-8. El último dígito era un 8. 50 millones de pesos, dije en voz alta, saboreando las palabras, más para mí que para ellos. Increíble. Con esto podrán comprar esa casa en Chapalita que tanto quiere mamá. Y un coche nuevo para ti, papá. Quizás hasta un pequeño taller propio, para que vuelvas a sentirte útil. Mis palabras parecieron inflarlo de orgullo. Más que increíble, es justicia divina, dijo, hinchando el pecho. Después de tanto sufrir, de aguantar tantas humillaciones, nos tocaba. Es el destino. Incliné el boleto, dejando que la luz incidiera sobre él desde diferentes ángulos. ¿Sabes?, dije casualmente, como si estuviera comentando el clima, este 8 se ve raro, ¿no crees? La tinta es diferente. Un poco más brillante, más negra que la de los otros números. No tiene ese acabado mate del resto. Mi padre frunció el ceño, su euforia momentáneamente interrumpida por la confusión. ¿De qué demonios hablas? Estás loco. Es la envidia que te corroe, que no soportas vernos felices. No, no es envidia, respondí, mi voz era un bisturí, diseccionando su alegría con una precisión clínica. Es que vi un reportaje en la tele la semana pasada. En el noticiero de la noche. Sobre una estafa que se está poniendo de moda. ¿No lo vieron? Ah, no, claro. A esa hora ven la telenovela. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, una semilla de duda, pequeña pero potente, empezando a germinar en su rostro. Usan boletos viejos, de sorteos pasados, de esos que no ganaron nada, continué, sin apartar la vista del boleto. Y con un marcador especial, uno de punta muy fina, y un poco de solvente para despintar, alteran el último número. Es fácil, por ejemplo, convertir un 3 en un 8. Solo hay que añadir 2 círculos, uno arriba y otro abajo. Pero la tinta nunca es exactamente igual. Siempre queda un poco más brillante. El rostro de mi padre empezó a perder color, como una fotografía vieja expuesta al sol. La arrogancia comenzó a desmoronarse, reemplazada por una incertidumbre temerosa. Estás inventando cosas, balbuceó, su voz perdiendo fuerza. Solo quieres arruinarnos el momento. Eres un amargado. Arruinarles el momento, repetí, y esta vez una risa amarga, seca y corta, escapó de mis labios. ¿Ustedes acaban de arrojar mi vida entera por las escaleras y yo quiero arruinarles el momento? Giré el boleto en mis manos. Pero lo más curioso no es la tinta, papá. Eso requiere un ojo entrenado. No, lo más torpe, lo que delata a los estafadores novatos, es esto. Con la uña de mi pulgar, señalé la parte inferior del billete, donde la fecha del sorteo estaba impresa en letras pequeñas pero legibles. La fecha, dije, leyendo en voz alta con una claridad exagerada. Sorteo número 3878. Celebrado el martes, 14 de febrero. Hice una pausa y los miré. Estamos en agosto. Papá, este sorteo fue hace 6 meses. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. La botella de cerveza resbaló de la mano de mi padre y se estrelló contra el suelo de loseta, esparciendo líquido, espuma y vidrios rotos por todas partes. Él no pareció notarlo. Le arrebató el boleto de mi mano.
Sus dedos, que momentos antes sostenían el futuro dorado de su familia, ahora temblaban incontrolablemente. Acercó el papel a sus ojos, luego lo alejó, como si su vista le estuviera jugando una mala pasada. Lo llevó directamente bajo la lámpara, sus manos temblando tanto que el número parecía bailar. Mi madre se acercó a él, mirando por encima de su hombro. Escuché su jadeo, un sonido agudo de horror y comprensión, el sonido de un palacio de fantasía derrumbándose en un instante. El sueño, la casa en Chapalita, el taller, la humillación de vuelta, los 50 millones de pesos, todo se derrumbó en ese instante. Y en su lugar, solo quedó la cruda, fea y patética realidad, un trozo de papel sin valor, un suelo pegajoso de cerveza y un hijo al que acababan de desterrar. El cambio fue instantáneo, total y nauseabundo. La arrogancia y el desprecio se evaporaron de sus rostros como el agua en un comal caliente, reemplazados por una máscara de pánico abyecto, una desesperación tan cruda que era casi pornográfica. Fue como ver a dos actores cambiar de personaje a mitad de la escena, una transformación tan rápida y desvergonzada que resultaba grotesca. No, no puede ser, gimió mi padre, mirando el boleto como si fuera una serpiente que acabara de morderlo. Lo giraba y lo volvía a girar, como si un ángulo diferente pudiera cambiar la fecha impresa. Tiene que ser un error. El hombre que me lo vendió. No hay ningún error, papá, dije, mi voz todavía envuelta en esa calma gélida que tanto parecía perturbarlos. El único error fue creer que la vida regala soluciones mágicas. El único error fue apostar tu futuro en lugar de trabajarlo. Mi madre fue la primera en reaccionar, en pasar del shock a la acción. Se volvió hacia mí, sus ojos inundados en lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de un terror puro, no de alegría. Se arrojó al suelo, sin importarle los vidrios rotos ni el charco de cerveza, y se aferró a la pernera de mi pantalón con una fuerza sorprendente. Hijo, por favor, no te vayas, suplicó, su voz rota por los sollozos, su rostro contraído en una mueca de arrepentimiento teatral. Fue un error, nos equivocamos, la emoción nos cegó. Tu padre no lo decía en serio. Perdónanos, Adán, por favor, perdónanos. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Era una actuación digna de un Oscar, una interpretación magistral del papel de madre arrepentida. Pero yo ya no era su público. Yo era el crítico que ya había leído el final de la obra. Mi padre, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Se dejó caer en su sillón, el cuerpo flácido, la mirada vacía, el boleto inútil arrugado en su puño. Adán, tartamudeó, hijo, yo, no quise, la emoción, el dinero. No pudo terminar la frase. Las palabras de disculpa se atoraron en la garganta de un hombre que no sabía cómo pronunciarlas, porque probablemente nunca las había usado en su vida. Me solté suavemente del agarre de mi madre y di un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora nos separaba. Los miré a los dos, ella, arrodillada en el suelo pegajoso, una imagen de patética desesperación, él, derrumbado en su trono de vinipiel, un rey destronado de un reino que nunca existió. Ya no sentía rabia. Ni siquiera sentía lástima. Solo un profundo y agotador hastío. Hace 10 minutos, dije, mi voz resonando en el silencio espeso de la sala, ustedes no querían mi sucio dinero. Querían que me largara de su casa. Hice una pausa, dejando que mis palabras, sus propias palabras, flotaran en el aire y les golpearan la cara. Pues bien. Deseo concedido. Saqué mi celular del bolsillo. El celular cuya línea yo pagaba. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tío Néstor. Contestó al segundo tono. Bueno. Tío, soy Adán, dije, mi voz firme, clara. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Hubo un problema en casa. Escuché un suspiro largo y cansado al otro lado de la línea. Te tardaste, campeón. Vente para acá. Siempre hay un plato de comida y una cama limpia para ti. Sin condiciones. Gracias, tío. Voy para allá. Colgué. Me di la vuelta y caminé hacia el montón de mis pertenencias en el pasillo. Ignoré la ropa, los zapatos, los libros.
Busqué mi maletín del trabajo, mi laptop con la pantalla rota y mi cuaderno de bocetos. Lo recogí del suelo, alicé la página arrugada con el dibujo de la casa y lo metí en una mochila que había por ahí. Eran las únicas cosas que necesitaba para empezar de nuevo. Adán, no, gritó mi madre, poniéndose de pie con dificultad. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. La sangre llama. Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo, y me giré para mirarlos por última vez. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que empezaron a verme como una cuenta de banco, dije, mi voz tranquila pero cortante como un cristal roto. Y la sangre, mamá, no paga la renta. Disfruten de su premio. Abrí la puerta y salí a la noche fresca, dejando atrás el olor a cerveza derramada, a sueños rotos y a un amor que nunca había sido real. No miré atrás. El departamento de mi tío Néstor, ubicado en la planta alta de su tienda de abarrotes, se convirtió en mi refugio, mi estación de descompresión. Era un lugar pequeño y modesto, que olía a café, a canela y a una honestidad trabajadora. Por primera vez en 5 años, sentí que podía respirar hondo sin que el aire estuviera viciado de resentimiento. Mi tío fue un anfitrión discreto y sabio. No me hizo preguntas esa noche. Simplemente me dio una llave, me mostró una pequeña habitación con una cama individual, y me dijo, la cena está en el refri. El baño está al fondo. Siéntete como en tu casa. Tu verdadera casa. Esa noche, dormí 12 horas seguidas, un sueño profundo y sin pesadillas, el sueño de un hombre que finalmente ha sido liberado de una carga muy pesada. Pasé las siguientes semanas en un estado de piloto automático funcional. Iba al trabajo, me sumergía en mis hojas de cálculo, y por las tardes, me dedicaba a la tarea de reconstruir mi vida desde cero. Con la ayuda de mi tío, que conocía a todo el mundo, encontré un pequeño departamento en renta en una zona completamente diferente de la ciudad. Era apenas una recámara, una cocineta y un baño, pero las paredes eran mías. El silencio era mío. La paz era mía. Lo amueblé con cosas de segunda mano, pero cada silla, cada plato, cada toalla, me pertenecía. Una semana después de mudarme, mientras terminaba de armar un librero, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Adán? Soy tu tía Ofelia, dijo la voz chillona y penetrante de la hermana mayor de mi padre. ¿Se puede saber qué demonios te pasa por la cabeza? Tu pobre madre me llamó llorando desconsolada. Dice que los abandonaste, que los dejaste en la calle como a perros. Después de todo lo que han hecho por ti, de todos los sacrificios, ¿así les pagas? Eres un malagradecido y un mal hijo. No tienes corazón. Escuché su diatriba sin interrumpirla, dejando que su veneno se estrellara contra el muro de mi nueva calma. Cuando finalmente se quedó sin aire, respondí con una tranquilidad que la sorprendió. Tía, con todo respeto, usted no sabe nada. Usted solo escuchó la versión de la historia que a ellos les convenía contar para quedar como víctimas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu tía, chilló. Y yo soy el que pagó sus deudas durante 5 años, repliqué. Que tengas buena tarde. Y antes de que pudiera replicar, colgué. Bloqueé su número. Empecé a construir mis fronteras, ladrillo a ladrillo. Un mes después, recibí otra llamada. Esta vez era don Eladio Vargas, el dueño de la casa que había sido mi prisión. Joven Adán, buenas tardes, dijo, su voz era formal y un poco apenada. Disculpe la molestia. Lo llamo como cortesía, porque siempre fue usted muy cumplido. Sus padres no han pagado la renta de este mes. Les he dado un aviso, pero si no pagan para el final de la semana, con toda la pena del mundo, tendré que iniciar el proceso de desalojo. Entiendo, don Eladio, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y validación. Le agradezco la llamada, pero yo ya no vivo ahí. Ese asunto ya no me corresponde. Hubo un silencio en la línea. Luego, el casero suspiró. Lo supuse. Se veían muy preocupados. En fin. Usted siempre fue un buen muchacho y un inquilino puntual, Adán.
Lamento que las cosas hayan terminado así para sus padres. Que le vaya bien. Esa validación externa, de un extraño que solo conocía mi historial de pagos, se sintió extrañamente agridulce. Era la prueba irrefutable de que yo había cumplido, de que yo había hecho lo correcto durante años. Y también era la prueba de que, sin mí, sin mi sucio dinero, ellos eran incapaces de mantenerse a flote en el mundo real. No volví a saber de ellos directamente. Las noticias me llegaban a cuentagotas a través de mi tío Néstor, quien se enteraba por mi madre en llamadas esporádicas y llenas de lágrimas y reproches. Perdieron la casa, como era de esperarse. Mi nueva vida comenzó a tomar forma, lentamente, como una fotografía que se revela en el cuarto oscuro. El silencio de mi departamento, que al principio me pareció abrumador y solitario, se convirtió en mi mayor lujo. Pinté las paredes de un color gris pálido, un lienzo en blanco para mi nueva existencia. Compré una cafetera de verdad y el aroma del café recién molido por las mañanas era solo para mí, un pequeño ritual que marcaba el inicio de un día que me pertenecía por completo. Un sábado, pasé por un refugio de animales solo para ver. Salí de allí con un gato negro y sigiloso con unos enormes ojos verdes. Lo llamé Sombra. Su presencia silenciosa y su ronroneo constante se convirtieron en la banda sonora de mi paz, un calor vivo en mi apartamento antes vacío. Una tarde, mientras desempacaba la última caja de mis cosas, esa que contenía los vestigios de mi vida anterior, encontré el viejo cuaderno de bocetos. Lo abrí y miré los dibujos de un yo más joven, más ingenuo y esperanzado. Y en lugar de sentir la punzada de tristeza de siempre, sentí una chispa, una brasa que se negaba a extinguirse. A la semana siguiente, busqué en internet y me inscribí en un curso nocturno de dibujo arquitectónico en una escuela de artes y oficios en el centro. Las clases eran 2 veces por semana. Por primera vez en años, estaba haciendo algo por pura pasión, no por obligación. El olor del grafito, la textura del papel, la emoción de ver una idea tomar forma bajo mis manos, era como volver a casa después de un largo y doloroso exilio. Estaba recuperando mi sueño, pieza por pieza, línea por línea. Un día, mi tío Néstor me invitó a comer. Entre tacos y cervezas, me contó las últimas noticias. Mi madre lo había llamado. Estaban viviendo en un cuarto de azotea en una colonia lejana y peligrosa. Mi padre, el hombre que se burlaba de mi trabajo de oficina y que se sentía humillado por mi éxito, ahora cargaba cajas de fruta y verdura en el mercado de abastos por un sueldo miserable. Y mi madre, la que soñaba con los catálogos de lujo, limpiaba las casas de la gente que vivía en lugares como Chapalita, el barrio donde ella soñaba tener su propia casa. No sentí alegría al escuchar eso. No sentí satisfacción ni una sed de venganza saciada. Sentí, nada. O quizás, una especie de justicia impersonal y fría, como una ley de la física, como la ley de la gravedad. Cosecharon lo que sembraron. La vida, a veces, es la contadora más implacable de todas. Cierra los libros de cuentas sin sentimentalismos. Hace unos días, mientras conducía de regreso de mi clase de dibujo, tuve que tomar un desvío por una calle que no frecuentaba. Y los vi. Estaban esperando en una parada de camión, bajo la luz amarillenta de un farol. Se veían más viejos, más encorvados, derrotados. Mi padre tenía la espalda vencida por el cansancio. Mi madre miraba al suelo, con una expresión vacía. Pasé de largo, y ellos no me vieron. Por un instante, sentí una punzada de algo, una vieja costumbre, un eco de la responsabilidad que sentí por tantos años. Pero luego, miré el portafolio con mis dibujos en el asiento del copiloto, y la sensación se desvaneció. Aceleré y no miré por el espejo retrovisor. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentado en mi pequeño balcón. Sombra duerme a mis pies, y una taza de café se enfría a mi lado. Mi vida no es perfecta, ni de lejos. Pero es mía. Cada factura que pago, cada decisión que tomo, cada línea que dibujo, me pertenece. Y eso es más de lo que ellos alguna vez me dieron. Por mi propia paz mental, por mi supervivencia, corté todo contacto. Construí un muro y me senté a salvo detrás de él. Hice lo correcto para sobrevivir, para volver a ser yo.
¿O me equivoqué?